26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella, es decir, tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac respondió: porque dije: quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre, su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en su día, los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contención, porque habían altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signat, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Robot, que significa lugares amplios o espaciosos. Lugares amplios o espaciosos. Se apartó de allí y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él de Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Oramos al Señor. Padre, hemos compartido tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos hables, nos bendiga, nos ayude. Espíritu Santo de Dios, ministranos, habla a nuestro corazón, a nuestro interior, Señor. No solamente alimenta nuestro intelecto, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Que esta palabra que es vida y espíritu, Señor, dé vida a nuestro espíritu, Señor. Nos dé sabiduría y entendimiento del cielo. En el nombre de Jesús.
Amén. Tiene que ver con los pozos. Más allá de haber leído todo el capítulo de Génesis 26, tiene que ver con los pozos. Y los pozos tienen un simbolismo en la palabra de Dios. Era muy importante para el pueblo de Israel poder encontrar un pozo en medio del desierto, porque simbolizaba la vida, la prosperidad, simbolizaba que ellos podían subsistir y podían ser independientes económicamente también, porque de otra manera debían comprar el agua, debían negociar el agua. Isaac no solamente tenía una gran dificultad que ya le había pasado a Abraham su padre. Abraham en un periodo también hubo mucha hambre en la tierra y tuvo que viajar a Egipto. Y también vivió en medio de Abimelech. Allí en Egipto tuvo problemas por su esposa, porque también el rey de Egipto se había fijado en ella, y también tuvo que volver a los filisteos y habitar con Abimelech, que no es el mismo Abimelech de Isaac, porque ya hay un transcurso de 100 años entre uno y el otro, y también tiene la misma dificultad, también no solamente el tema del hambre, sino el tema de la mentira, mentir que Rebeca era su hermana, como había hecho Abraham, su padre, y tiene sus inconvenientes. Lo primordial de esta palabra, lo que vamos a ver, lo que vamos a observar, tiene que ver más que nada con el pozo, con el hambre, con la necesidad, con el pozo, con la prosperidad. Cómo Isaac iba siendo bendecido, pero el pozo simbolizaba eso, pero no solamente tenía un símbolo de material, físico, material, económico, sino que también tiene una visión espiritual, que es la que queremos ver en este día. Esa visión espiritual es muy importante, porque los padres trabajaban, cavaban un pozo, hacían el pozo y tenían la finalidad de bendecir toda su generación, es decir, todas las generaciones que habrían de venir iban a ser bendecidas por ese pozo. De ese pozo iban a beber sus hijos, de ese pozo iban a beber sus criados, iban a beber sus nietos, iban a beber la posteridad. Cavar un pozo, ahondar en ese pozo, tenía que ver sobre todas las cosas con una mirada sobre la posteridad, sobre los descendientes que venían. Isaac lo hace con esa idea. Isaac trabaja sobre el pozo, como dice la palabra de Dios, que los padres atesoran para sus hijos. Los padres no trabajan para sí mismos, si es que tienen una visión y una sanidad emocional psíquica sana. El padre va a trabajar para sus hijos, trabaja para su hogar, trabaja para su posteridad. Sabe que de su bendición económica también van a ser bendecidos sus hijos y van a ser bendecidos sus nietos. Pero en el sentido espiritual, si tienen una sanidad espiritual, también el padre va a trabajar por la sanidad, por la prosperidad y la bendición espiritual de sus hijos, de sus nietos, de sus descendientes, de quienes han de venir después de él. Eso es lo que hace Abraham. Abraham cava un pozo, él toma el esfuerzo, el trabajo, porque hay una diferencia entre Abraham e Isaac. Primeramente que Abraham sale tras un llamado, Dios le tiene que dar promesa, deja su tierra, deja su parentela, avanza hacia una tierra prometida, y cuando está en esa tierra prometida, habita como extranjero en esa tierra prometida. Ni siquiera Dios le permite habitar y hacerse fuerte, no, porque la promesa era para su posteridad, para el pueblo de Israel, muchísimos años más adelante, siglos más adelante. Pero él trabaja, él cava un pozo. Él tuvo problemas con los filisteos porque cavaron un pozo y los criados riñeron y le terminaron quitando el pozo. Y luego Abraham, hablando con el rey Abimelech, en su tiempo no está Abimelech, también trabaja le reclama por culpa de eso, de ese pozo, ¿no? Génesis 21 dice así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, el otro Abimelech en los tiempos de Abraham, y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conformes a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo. Estoy leyendo Génesis 21, verso 22 en adelante. Ahora estoy en el 24. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto.
Entonces puso Abraham 7 corderos de rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Beerseba significa pozo de 7 o pozo del juramento. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Acá hay un pacto, hay diferentes intereses. Abimelec tiene un interés sobre su descendencia, sobre el bienestar terrenal de su descendencia, él, sus hijos y los hijos de sus hijos, porque Abraham se enriquecía. Ellos decían: reconocemos que realmente tú eres el bendito de Jehová y queremos que haya un pacto entre nosotros. Ahora Abraham tiene otro problema en cuanto a este pacto. Es un pozo. Dice: yo cavé un pozo, tus siervos me quitaron el pozo. Abimelec dice: nunca me dijiste nada, yo no sabía nada, no sé quién hizo esto. Pero a Abraham le interesa el pozo, le interesa por lo que significa, por el sentido que tiene, material y espiritual, cavar un pozo. Entonces él toma 7 corderos. Sabemos que los corderos son símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él toma 7 corderos, el número 7 es el número de la perfección. Es decir, 7 corderos es el sacrificio perfecto, Abraham no solamente es el amigo de Dios, el llamado, es un profeta de Dios, y está profetizando sobre un sacrificio perfecto en base a ese pozo. Toma 7 corderos y se los da a Abimelec, y le dice: estos corderos sean la señal entre este pacto, que el pozo es mío. A Abimelec le interesa la vida de su descendiente y estar bien con Abraham le interesa el pozo. Luego que cava el pozo, Abraham pone allí, invoca el nombre de Jehová en ese pozo, porque tiene un simbolismo muy especial. El pozo es nuestro trabajo personal en busca de la presencia de Dios. Jesucristo dijo en el último gran día de la fiesta allí en Jerusalén, dijo: el que creyere en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El pozo el agua simboliza la presencia misma de Dios, simboliza el llegar a la presencia de Dios, el poder tener una relación personal con Dios. Siempre que en la antigüedad se cavó un pozo, se creó un altar y se invocó el nombre de Dios. Ahora, lo que le interesa a Abraham es eso. Luego pasan los tiempos, muere Abraham, como vimos en la palabra de Dios, y hasta que muere Abraham, muere Sara, muere creo que también Ismael y Setura, la segunda mujer de Abraham, y queda Isaac. Isaac llega a este capítulo 26 que hemos leído, donde Isaac vuelve a tener una relación con este otro Abimelec, y Abraham abre los pozos que los filisteos le habían cegado. Saben que los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Siempre simbolizaron eso, la enemistad entre ambos pueblos, entre la lucha de la carne y el pensamiento simplemente sobre las cosas de este mundo y el pensamiento de Dios. No se puede servir a 2 señores, dijo Cristo. O se aborrece y se ama a uno y se ama al otro, pero no se puede servir. Y esos 2 señores están simbolizados muy claro entre los filisteos e Israel como pueblo de Dios. Tiene que ver con esto. Entonces, lo primero que hacen, hay una diferencia entre Abraham e Isaac, y es que Abraham, como dije anteriormente, él salió sin nada y empezó y se hizo millonario y creció, se preocupó por sus hijos, se preocupó por Isaac, hasta le buscó esposa a Isaac. Isaac era diferente. Isaac nació en la abundancia. A Isaac no le faltó nada. Isaac lo tenía todo. Cuando Isaac hace este pacto con Abimelec, dice: abramos los pozos que hizo mi padre. No se preocupa ni siquiera por cavar un pozo. Él dice: vamos sobre lo que hizo mi padre. Y ni siquiera va él, manda a los criados. Le dice a los criados: abran los pozos que los filisteos cegaron de mi padre. Y los criados abren los pozos, y comienza a haber contención, comienza a haber luchas por causa de esos pozos. Tiene que ver con algo muy especial. Nosotros trabajamos por nuestros hijos, pero no nos debemos olvidar
que nuestros hijos deben trabajar por su propia relación personal con Dios y deben trabajar sobre lo propio. La lucha, las pruebas, las dificultades. Los otros días escuché algo muy en una predicación en una iglesia que visitamos con mi esposa y con Carolina, y el pastor dijo en un momento algo muy especial: yo no puedo evitar que mis hijos sufran. No puedo evitar que mis hijos pasen por problemas, dificultades y por lucha. Lo único que puedo hacer es decirle a mis hijos: siempre voy a estar acá, siempre voy a estar con ustedes. No lo puedo evitar. Abraham trabajó sobre sus hijos y le dejó toda la prosperidad necesaria para que Isaac... Y Isaac se acostumbró a esa comodidad. Isaac dijo: abramos los pozos que le cegaron a mi padre. Pero comenzó a haber problemas, dificultad, contención, enemistad, envidia, mucho trabajo en el medio. E Isaac tuvo que ir y cavar su propio pozo. Isaac fue en medio del pacto, cavó su propio pozo. Como un hombre pacífico, Isaac: peleamos por un pozo, dijo: está bien, que se queden con el pozo, vamos a cavar otro. Fueron al otro pozo, también los filisteos fueron allí con el pozo, sobre ese pozo. Dijo: listo, hagamos el tercero, y sobre el tercero no aparentemente se cansaron los filisteos de pelear, porque a la larga se cansan de pelear y hacernos la guerra. Y cuando podemos vencer con el bien y el mal, se van a cansar en algún momento y nos van a dejar en paz, mientras nosotros no queramos apagar al fuego con gasoil o con nafta. Mientras nosotros, la respuesta blanda siempre va a aplacar la ira, dice Salomón en sus proverbios. Entonces, en ese momento yo cavo en el pozo y no hay contención sobre eso, pero viene Abimelech y quiere hacer un pacto y hacen un pacto, y él lo recibe con banquete, más allá que primero le reclama, le dice: ahora vienen a mí después que me menospreciaron y me echaron de ustedes. Y no, Isaac, no es así, que vos sos bueno, que dice: hagamos un pacto. Y le hace un banquete y todo, y cuando termina el banquete, cuando están yendo, recién vienen los hijos de los criados y le dicen a Isaac: en el pozo que hemos cavado hay agua. Porque no es solamente de cavar un pozo, es encontrar el agua. Fíjese cómo se habla de que se cavaron pozo, pero en se da esta idea tan especial. Hay agua en el pozo, Isaac. Eso es muy especial, porque todo el trabajo no había sido en vano, y todo tenía que ver con eso. Y ahí se le aparece Dios, y le dice a Isaac: Isaac, yo soy el Dios de tu padre, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar toda la tierra que le prometí a Abraham tu padre, tu descendencia lo va a tener. Pero Isaac tuvo que cavar su pozo, tuvo que cavar, y lo tuvo que hacer para que pueda realmente él, fíjese en el verso 22 del capítulo 26, ahí cómo Isaac se toma su trabajo. Dice el verso 22, capítulo 26 de Génesis: y se apartó de allí y abrió otro pozo. No dice que mandó a sus criados a abrir el pozo, dice que abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado. De allí subió a Berseba, donde se había hecho el perfecto sacrificio que Abraham había hecho con las 7 corderas en aquel lugar. Y ahí se le aparece Jehová, dice el verso 24. Aquella noche le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré. Porque el pozo simboliza nuestra relación personal con Dios. Abraham había tenido su relación personal con Dios, pero Isaac también necesitaba tener su relación personal con Dios. Él necesitaba cavar su pozo. Dice: abrió otro pozo. Se apartó de allí y abrió otro pozo. Él tuvo que hacerlo, él tuvo que trabajar sobre eso y encontrar aguas. Y al encontrar esa agua, que es la misma presencia de Dios, poder alimentar su vida espiritual. Nosotros hacemos todo el esfuerzo que podamos por nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen que tener su relación personal con Dios. Tienen que esforzarse, tienen que trabajar sobre ese esfuerzo, tienen que cavar, ahondar y encontrar las aguas que le van a dar vitalidad a su vida espiritual, a su relación personal con Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob dice que tuvo que irse porque después nacieron los mellizos de Isaac, hubo problemas. Jacob le compró la primogenitura de Esaú aprovechándose de la necesidad de su hermano. Luego engañó a su padre
vistiéndose con cuero y haciéndose pasar por Esaú para conseguir la bendición. Consiguió la bendición, pero también consiguió un juramento. Esaú le juró y le dijo: mira, el día que mi padre muera, yo voy a hacer justicia contigo y voy a matarte, porque primero me vendiste, él dice, me robaste la primogenitura, y luego engañaste a mi padre y me robaste también la bendición. Bien que tu nombre es el usurpador, porque Jacob significaba usurpador. Bien que eres un usurpador, pero yo, tranquilo, ya van a morir mi padre y mi madre, y entonces tomaré venganza de ti. La madre lo hace que Jacob se vaya a las tierras de Madián, a las tierras de sus familiares, allí con Labán, su suegro. Jacob tiene que huir, tiene que habitar allí. Es engañado por Labán, que era también otro engañador, y se juntan allí los usurpadores y los engañadores, y Jacob tiene que trabajar 7 años por Rebeca, pero cuando llega el momento del casamiento termina dándole a Lea, su otra hermana. Tiene que trabajar 7 años más por Rebeca, porque al final tiene 2 esposas, Lea y Rebeca. Todo eso trae mucho impedimento en la vida de Jacob. Se siente engañado por su suegro. Un día decide escapar, decide irse, logra escapar, logra ir, pero ¿a dónde? A encontrarse con Esaú. Y Esaú sabe que Jacob viene, entiende, y toma 400 hombres armados y va a buscar a Jacob. Jacob entiende que su tiempo está muy pronto. Entiende, un hermano que le juró matarlo y que viene con 400 hombres, no viene con buenas intenciones, no. Está claro esto. Pero entonces lo que Dios termina haciendo es poder, Jacob termina, se encuentra en ese encuentro. Primeramente manda 7 caravanas delante de él, personas que van llevándole oros y platas y joyas a Esaú para tratar de calmar un poco la ira que había despertado en su hermano Esaú. Pero no logra, su hermano sigue viniendo en camino. Luego agarra y manda a su esposa, a sus hijos adelante, y él queda atrás y queda solo allí atrás, y en esa soledad se encuentra con Dios. En ese encuentro con Dios, Jacob se encuentra con Dios. Quiero que lo veamos, lo estaba buscando. Capítulo 32, en el verso 22. Dice, tiene por título: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, que significaba el usurpador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió de los niños entre Lea y Raquel y a 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea, a su niño, a Raquel y a José, los últimos. Todo esto él va y se encuentra y se postra 7 veces delante. Ya no se queda atrás de su familia, sino que se pone adelante y se va postrando 7 veces delante de Esaú. Eso conmueve el corazón de Esaú, y Esaú se baja de su caballo y lo abraza y lo besa, y se reconcilia
con su hermano. Ya no era el Jacob usurpador, era Israel que se humillaba delante de su hermano y que reconocía todo su pecado porque Dios había tocado su corazón y su vida. Ya era otra persona. El cambio de nombre simboliza el cambio de persona. Había nacido de nuevo. Era otra persona que podía ver de otra manera diferente. Cuando dice el verso 15, el 14, leamos el 13 mejor. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y se las fatigan. En un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: para que esto haya yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabaña para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Anote este nombre, Siquem, porque es muy importante. Siquem. Llegó a Siquem, que está en la tierra de Canaán. Canaán, la tierra prometida. Siquem en la tierra de Canaán. Que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo. Allí él compra una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Acá hay algo muy especial porque él edifica un altar y en ese altar le da un nombre muy especial a Dios. Le llama El Elohe Israel. Significa Dios, el Dios de Israel. Mi Dios personal. Mi Dios personal. Porque no es el Dios de Jacob, no es el Dios de Isaac, es el Dios de Israel. No es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac. Tampoco lo llama el Dios de Jacob. Lo llama el Dios de la nueva criatura que Él es. Israel. Dice El Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. Mi Dios personal. Hay ese encuentro con Dios es lo que Abraham soñaba de sus hijos, lo que Isaac soñaba de su hijo, que puedan tener un encuentro personal con Dios y que hagan de su Dios personal, el Dios personal de su hijo, de su nieto, de su tataranieto, que ellos pudieran cavar un pozo. ¿Qué relación tiene esto con el pozo? Bueno, eso lo vamos a tener que ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Hay una palabra muy especial que tiene que ver con esto. Dice San Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad, atienda esto, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estamos hablando de este lugar, allí es Siquem, donde él edifica un altar y donde él dice: el Dios de Israel. Estaba allí el pozo de Jacob. Allí Jacob cavó un pozo. Allí donde él lo reconoce a Dios como su Dios personal. Elohe Israel, el Dios de Israel. Ahí Jacob cavó un pozo junto a la heredad que le dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, 3 de la tarde. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Veamos Josué
el último capítulo de Josué, creo que es Josué 24, si no estoy equivocado. Sí, Josué 24, quiero que veamos esto porque esto es muy importante. Todos sabemos que José, la historia de Jacob, la historia de José, esa es la heredad de José. Jacob le da como heredad a José, su hijo, el preferido y el elegido para continuar con la genealogía de Cristo. Sabemos todo lo que pasaron con los hijos de José y cómo, de Jacob, y cómo José termina en este lugar siendo el hijo de la amada, ¿no?, de Raquel. Y él le da esta heredad, donde está el pozo de Jacob, allí en aquel lugar en Siquem. Veamos el capítulo 24 de Josué. Saben que José cuando habla con los hijos de Jacob, antes de morir le hace que estos le prometan algo. Le dice: Dios lo va a visitar a ustedes, y cuando Dios lo visite, por favor, mis huesos, sáquenlo de acá y llévenlo conmigo a la tierra que Dios le va a dar, a la tierra prometida. Y no se olvidaron, y Josué no se olvidó de eso. Y siempre se dijo: el día que Dios nos visite, los huesos de José irán con nosotros. Y Moisés, cuando sale de la tierra prometida, hacia la tierra prometida, Moisés va y toma los huesos de José y los lleva con él. Y los huesos de José caminan todo, lo llevan todo el desierto, y Josué es el que ingresa a la tierra prometida e ingresa con los huesos de José. Y acá, al finalizar Josué, se cumple esta promesa. Los hijos de Israel cumplen con la promesa que le hicieron a José, o que José les pidió que ellos hicieran. ¿Dónde? En Siquem. Dice el verso 32 del capítulo 24 de Josué: y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem. ¿Se acuerdan? 100 monedas de plata. Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús bebió, porque estaba cansado del camino y tuvo sed. Allí estaba, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. No nos tenemos que preocupar por la vida espiritual de nuestros hijos. Cavamos nuestro pozo, hacemos nuestro sacrificio, buscamos a Dios, ahondamos en la presencia de Dios pensando en ellos, pero ellos también un día van a tener que hacerlo, van a tener que encontrarse. Lo importante es que nuestros hijos no partan desde el punto espiritual que hemos partido nosotros. Así como nosotros no queremos que ellos partan del punto material del cual hemos partido nosotros, queremos que ellos partan de un punto mucho más próspero y mucho más bendecido. Trabajamos por el bienestar de ellos, también trabajamos por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Nos esforzamos, cavamos nuestros pozos para que ellos beban de este pozo, de la sanidad y de la vida espiritual que nosotros buscamos de parte de Dios. Lo hacemos, nos esforzamos, pero un día también ellos van a tener que cavar su propio pozo. Y miren lo importante que Jacob, en aquel lugar donde se encontró con Dios, donde dijo: El Elohim, Israel, Dios, el Dios de Israel, hizo un altar, también cavó un pozo. Y ese pozo se lo dio a José, su hijo, la heredad de José. Y ese pozo fue donde la mujer samaritana iba a tomar agua. Y ese pozo es donde Jesús, cansado del camino, se sentó y le pidió agua. Y la mujer comparó a Jacob con Jesús y le dijo: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Bebió él, bebieron sus hijos, bebieron todos sus descendientes, y hoy bebo yo de este pozo. Pero los hijos no pueden beber siempre del pozo de su padre. La mujer samaritana no entendió que ella no puede vivir bebiendo. Nosotros no podemos beber siempre del pozo de nuestros pastores. No podemos beber siempre del pozo de nuestros líderes. No podemos estar siempre esperando que nos preparen la palabra, que nos traigan, que oren por nosotros, oren por mí, oren por mí. ¿Sabe cuál es el mal de por qué a los creyentes se les llaman ovejas? Porque todo es menos, óreme, predíqueme, hábleme, enséñeme, Pero Dios no nos mandó a ser creyentes, nos mandó a ser discípulos. Y los discípulos son personas que se esfuerzan, los discípulos son personas que estudian, son personas que se preparan, son personas que cavan su pozo, que todos los días leen la palabra de Dios, que se esfuerzan, que oran, que buscan a Dios. Son discípulos. No debemos hacer creyentes, no tenemos que parir ovejas. A nosotros nos gusta, porque nos gusta la dependencia, que la gente dependa de nosotros.
pero no es el mandamiento del Señor. Él dijo, vayan y hagan discípulos, hagan discípulos. Nuestros hijos tienen que ser discípulos, nuestros hermanos tenemos que hacer discípulos de Cristo, que se esfuercen, que caven su pozo, que ahonden pensando. Pero no se puede beber siempre del pozo ajeno. No, hay que hacerlo. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios y quién está delante tuyo, y quién es el que te dice, dame de beber, entonces tú le pedirías a Él, tú me pedirías a mí, y yo te daría un agua porque el que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebe jamás tendrá sed. Tú me pedirías a mí, yo te daría agua, y tú no tendrías sed nunca más. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva nunca más a este pozo. No quiero volver a beber del agua del pozo que cavó mis antepasados. No quiero beber ni de la tradición, ni de la religión, ni de lo heredado a través de los tiempos. Quiero tener esa agua dentro mío. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía hablando del Espíritu Santo de Dios que se nos iba a dar. La invitación siempre es la misma. Deja de beber de los pozos ajenos. Deja de beber de los pozos de tus antepasados. Deja de beber del pozo de las tradiciones. Deja de beber del pozo de los que te enseñaron y los que están, porque ellos cavaron su propio pozo. Bien o mal, cavaron su propio pozo. 2 pecados hizo mi pueblo, dijo el Señor. 2 pecados hizo mi pueblo. El primer pecado fue que me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo pecado es que cavaron cisternas rotas de agua que no sirve, de agua que se amontona y agua donde hay podredumbre, donde hay corrupción. Esos fueron los 2 grandes pecados de mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y luego cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no sirven. Es decir, dejaron a Dios y luego cavaron para sí otras cosas que pudieran saciar esa necesidad espiritual. Formaron religiones, formaron bandos, formaron tradiciones, mandamientos de hombre. 2 pecados hizo mi pueblo. Pidamos perdón por el primero. Señor, lamento haberte dejado. Fue el pecado más grande, pero el otro pecado también es peor. Luego busqué opciones en la vida que pudieran satisfacer. Cabe cisternas y cisternas rotas, Señor. Hoy quiero cavar un pozo que llegue hasta las aguas profundas, un pozo que llegue hasta lo más profundo, un pozo que me permita a mí beber de las aguas vivas. Jesús, tú eres ese pozo, Señor. Dame de esa agua para que no vuelvas a tener sed nunca, jamás. En el nombre de Jesús.